Amados, cuando la unción de Dios reposa sobre tu vida, no pasas desapercibido. La unción no se esconde, no se maquilla, no se diluye. Es fuego del Espíritu Santo que te distingue, que te separa y que provoca que el mundo espiritual reaccione a tu favor. Si estás verdaderamente ungido, habrá señales claras que nadie podrá ignorar. Hoy quiero hablarte de esas señales, porque cuando las reconozcas entenderás que lo que cargas es poderoso y eterno. Primera señal, tu presencia incomoda a las tinieblas. Donde quiera que entras, la atmósfera cambia. No necesitas hablar mucho ni levantar la voz, porque la presencia del Espíritu en ti habla más fuerte que tus palabras. Los demonios reconocen esa autoridad, las cadenas se estremecen y el enemigo sabe que ha perdido terreno. No es por ti, es por el poder que vive dentro de ti. Segunda señal, tu fe desafía lo imposible. Cuando otros ven muros, tú ves puertas abiertas. La fe ungida no se rinde ante los diagnósticos, no retrocede ante los gigantes, no se doblega ante la escasez. Al contrario, esa fe provoca milagros que asombran a quienes te rodean. La unción activa una fe que no es natural, es sobrenatural, y esa fe convierte lo que parece muerto en vida abundante. Tercera señal, tus oraciones tienen peso en el cielo. Cuando clamas, el cielo responde. Cuando intercedes, la atmósfera se alinea. La oración de un ungido no es rutina, es un decreto que atraviesa lo invisible. El Espíritu Santo respalda tus palabras y lo que pronuncias en secreto se manifiesta en público. Por eso nunca subestimes la fuerza de tu oración, porque tus rodillas son más poderosas que cualquier ejército. Cuarta señal, la prosperidad te persigue. No hablo de tener abundancia solamente en lo material, hablo de una prosperidad integral. Todo lo que tocas comienza a florecer. Tus proyectos, tus relaciones, tu ministerio y tu vida personal llevan el sello del favor de Dios. No es suerte, es el fruto de caminar bajo la unción que abre puertas, multiplica recursos y atrae gracia donde otros encuentran cerraduras. Quinta señal, el Espíritu Santo guía cada paso. Un ungido no camina a ciega, porque su oído está afinado a la voz del Espíritu. A veces no entiendes el porqué de ciertas instrucciones, pero obedeces y luego descubres que esa decisión te libró de un desastre o te llevó a una bendición mayor. Cuando estás peligrosamente ungido, no sigues la lógica humana, sigues la voz del cielo. Sexta señal, los milagros acompañan tu caminar. El poder de Dios fluye naturalmente a través de ti. Donde impones manos, hay sanidad. Donde declaras palabra, hay transformación. La unción hace que lo sobrenatural se convierta en parte de tu vida diaria. Y las personas reconocen que no es tu capacidad, sino la gloria de Dios manifestándose en ti. Querido hermano, si reconoces estas señales en tu vida, no tengas miedo de lo que eso provoca. La unción siempre traerá oposición, pero también trae respaldo. Ser peligrosamente ungido significa que eres un instrumento vivo en las manos de Dios, y nada podrá detenerte. Hoy te animo a abrazar esa unción, a caminar con fe, a orar con pasión, a depender del Espíritu Santo en todo momento. Vive con la certeza de que los milagros te seguirán y la prosperidad de Dios cubrirá tu camino. No apagues el fuego, avívalo. No te escondas, resplandece. Es tiempo de levantarte como un hijo lleno del Espíritu, marcado por la unción y dispuesto a cambiar tu generación. Camina en el poder de Dios y demuestra que estás peligrosamente ungido. Cuando la unción de Dios reposa sobre alguien, lo primero que ocurre es que su sola presencia comienza a incomodar a las tinieblas. No se trata de la persona en sí misma ni de su fuerza o de su carácter, sino del poder del Espíritu Santo que carga dentro de sí. En el mundo espiritual, la luz no necesita hacer ruido para ser notoria. Apenas se enciende, las tinieblas retroceden. Eso explica por qué muchas veces, sin hablar ni confrontar, quienes llevan la unción generan incomodidad en lugares, conversaciones o ambientes donde la oscuridad ha querido establecerse. Esa incomodidad no es rechazo humano simplemente, es la reacción natural de las tinieblas frente a alguien que porta la presencia de Dios de manera genuina y poderosa. Hay momentos en que una persona ungida entra a un lugar y aunque todos lo vean como alguien común, en lo invisible algo se activa. El enemigo reconoce esa autoridad y se inquieta porque sabe que pierde dominio. Los demonios no se someten a títulos, diplomas o posiciones sociales, sino al poder de Dios en un corazón lleno del Espíritu. Por eso hay ambientes donde de pronto surge resistencia o incluso oposición contra ti. Y lo más sorprendente es que ocurre sin razón aparente. Esa reacción no tiene que ver contigo directamente, sino con lo que representas en lo espiritual. Tu vida se convierte en una señal
de que el reino de Dios está presente y de que el reino de las tinieblas no puede seguir cómodo en ese lugar. Esta señal es muy clara en la Biblia. Cada vez que Jesús aparecía en un territorio, los endemoniados se manifestaban de inmediato. Ellos gritaban, se agitaban y reconocían que Él era el Hijo de Dios. La gente a su alrededor quizá no comprendía lo que sucedía, pero los demonios sí. Lo mismo ocurre hoy cuando alguien está peligrosamente ungido. No todos entenderán lo que portas, pero el mundo espiritual lo percibe sin duda. Eso explica por qué a veces sientes que cargas un peso al entrar en ciertas situaciones, o por qué se despierta hostilidad en lugares donde nunca antes habías estado. No es algo personal contra ti, es que la unción incomoda y desplaza todo lo que no proviene de Dios. Quien está ungido de esta manera no necesita buscar reconocimiento ni provocar enfrentamientos. Simplemente al caminar en obediencia y mantenerse en comunión con Dios, la luz que lleva expone lo que estaba oculto. Es como encender una lámpara en un cuarto oscuro, lo que parecía invisible se hace evidente y lo que estaba escondido sale a la luz. Eso genera incomodidad en quienes prefieren seguir en la oscuridad, pero al mismo tiempo trae libertad a quienes anhelan la verdad. La unción no solo incomoda a las tinieblas, también prepara el camino para que las cadenas sean rotas y la gloria de Dios se manifieste en la vida de las personas que buscan un encuentro verdadero con Él. Cuando alguien está ungido por Dios, su manera de creer y mirar la vida cambia por completo. Porque la fe que habita en su corazón no se conforma con lo que parece posible a los ojos humanos. Esa persona empieza a caminar con una certeza que no se basa en estadísticas ni en probabilidades, sino en la fidelidad del Señor. Cuando todo parece cerrado y no hay salida, el ungido ve una puerta que todavía no se ha abierto. Donde otros se detienen por miedo o inseguridad, el ungido avanza convencido de que Dios respalda cada paso. Esa fe no es producto de la motivación ni de la fuerza de voluntad, sino del Espíritu Santo que fortalece y abre los ojos para creer en lo invisible. Esa clase de fe no ignora las dificultades. Al contrario, las mira de frente, pero no les da el poder de definir el futuro. Un corazón lleno de unción reconoce que hay gigantes, reconoce que hay murallas y reconoce que hay diagnósticos difíciles, pero al mismo tiempo recuerda que nada es imposible para Dios. Esa tensión entre lo que se ve y lo que se cree es lo que revela la fuerza de la unción. El ungido no vive de ilusiones, vive de promesas. Y cada vez que una situación parece desbordarlo, en su interior surge la convicción de que Dios puede revertirla y transformarla en un testimonio de poder. Por eso las personas ungidas resultan incomprendidas, porque siguen adelante aun cuando todo a su alrededor dice que deberían detenerse. La fe ungida también contagia a los que están cerca. No es una fe egoísta ni aislada, es una fe que inspira y que provoca que otros se atrevan a creer más allá de lo que se imaginaban. Cuando alguien lleno del Espíritu habla, transmite una seguridad que va más allá de las palabras. No es un discurso optimista, es un reflejo de lo que el cielo ya ha decretado. Esa fe pone en movimiento lo sobrenatural y abre puertas que parecían cerradas para siempre. Muchas veces el milagro no comienza en el hecho mismo, sino en el corazón de quien decide confiar en lo que Dios ha dicho, aunque no vea todavía el resultado. La fe ungida es el puente que conecta la promesa con el cumplimiento. En las Escrituras vemos repetidas veces cómo esta clase de fe cambia destinos. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, Moisés extendió su vara ante un mar imposible de cruzar, y David corrió hacia un gigante mucho más fuerte que él. Ellos no actuaron desde la lógica, actuaron desde la convicción de que Dios estaba con ellos. Esa es la esencia de la fe que acompaña a quienes están ungidos. No se trata de ignorar la realidad, sino de creer que Dios tiene la última palabra sobre cualquier circunstancia. Cada paso que dan se convierte en una declaración de confianza en lo eterno por encima de lo visible, y esa confianza abre camino a milagros que marcan la historia de su vida y la de quienes los rodean. Una de las señales más poderosas de la unción es que la oración se convierte en un canal vivo entre el cielo y la tierra. No se trata de repetir frases aprendidas, ni de cumplir con una rutina, sino de un diálogo auténtico en el que el corazón se conecta con el de Dios. Cuando alguien está lleno del Espíritu, sus palabras en oración no se pierden en el aire, sino que son respaldadas por la autoridad que viene de lo alto. En esos momentos, lo que parece un simple clamor humano se transforma en un decreto celestial. La persona que ora ungida entiende que no habla sola, sino que el Espíritu Santo intercede con ella y a través de ella. La oración de un ungido no depende de un lugar específico, ni de una hora marcada, porque lleva consigo un espíritu de intercesión en todo momento. Puede ser en una habitación, en un camino o incluso en medio de la multitud, pero en cualquier escenario la presencia de Dios
responde a ese clamor sincero. Esta clase de oración no busca impresionar ni llamar la atención de otros, porque su enfoque está totalmente en el Señor. Es en la intimidad, cuando nadie ve, donde el ungido derrama su corazón y provoca que lo que se pide en lo secreto se manifieste en lo público. Ahí radica el verdadero peso espiritual, no en lo visible, sino en lo que sucede en lo invisible cuando el corazón se abre delante de Dios. La diferencia se nota en los frutos. La oración ungida mueve circunstancias, rompe barreras y abre caminos donde parecía no haber ninguno. No es una oración débil o sin convicción. Es una oración que tiene fe en que el Señor escucha y responde. Muchas veces no se trata de orar por largas horas, sino de orar con un espíritu que cree firmemente en lo que pide. La fe que acompaña la unción convierte cada palabra en una semilla que tarde o temprano dará fruto. Por eso quien está peligrosamente ungido no deja de orar, porque ha entendido que esa conexión constante es la fuente de toda victoria. La oración se convierte en su arma más fuerte, en su refugio más seguro y en la clave para caminar en obediencia. La Biblia nos muestra ejemplos de cómo la oración respaldada por Dios cambia realidades enteras. Elías oró y el cielo se cerró. Luego volvió a orar y el cielo se abrió con lluvia abundante. Ana oró con amargura de alma y su clamor fue escuchado, al punto que su hijo Samuel se convirtió en profeta. Pedro estaba preso, pero la iglesia oraba y las cadenas cayeron. Esos relatos nos recuerdan que cuando alguien ungido ora, algo se activa en el mundo espiritual que tarde o temprano se refleja en lo natural. No es magia ni coincidencia, es el poder de Dios respondiendo al corazón de un hijo que confía plenamente en su Padre. Por eso las oraciones de los ungidos no son palabras vacías, son llaves que abren lo que estaba cerrado y que manifiestan la gloria del Señor en cada área de la vida. Cuando la unción de Dios está sobre alguien, la prosperidad comienza a manifestarse como una consecuencia natural de caminar bajo su dirección. No se trata únicamente de acumular bienes materiales, sino de experimentar un crecimiento integral en todas las áreas de la vida. La prosperidad bíblica abarca la paz interior, la estabilidad emocional, la fortaleza espiritual y también la provisión necesaria para cada etapa del camino. La persona ungida aprende que el favor de Dios abre puertas que el esfuerzo humano no logra abrir por sí mismo. Esa prosperidad no es producto de la suerte ni de casualidades, es el reflejo de la mano de Dios obrando en lo cotidiano. Quien está peligrosamente ungido descubre que lo que toca empieza a florecer. Tal vez un proyecto que parecía pequeño comienza a multiplicarse. Una idea sencilla se convierte en oportunidad o incluso en medio de limitaciones económicas aparece una fuente inesperada de recursos. No es una fórmula mágica, es el resultado de caminar en obediencia a principios divinos. La prosperidad sigue a los ungidos porque Dios respalda con abundancia aquello que ha puesto en sus manos. No importa si empiezan con poco, lo importante es que la gracia del Señor se encarga de multiplicar y dar fruto en lo que parecía insignificante. Esta prosperidad también se refleja en las relaciones. El ungido atrae personas correctas, conexiones sanas y amistades que edifican. La unción crea un ambiente en el que las relaciones se fortalecen y los lazos se construyen sobre la base de la verdad y la fidelidad. De la misma manera también se cierran puertas a vínculos dañinos que podrían frenar el propósito de Dios. Esa protección divina es parte de la prosperidad, porque tener paz en las relaciones vale tanto como cualquier provisión material. Donde otros viven en conflictos constantes, el ungido experimenta paz porque el Espíritu Santo le da sabiduría para manejar cada situación con discernimiento. Otra forma en que la prosperidad se evidencia es en la estabilidad emocional y mental. La persona ungida no vive en tormento ni en ansiedad permanente, porque sabe que su confianza está puesta en Dios. Aunque enfrente dificultades, mantiene la calma porque reconoce que el Señor tiene control de cada circunstancia. Esa paz interior es una riqueza que no se compra con dinero, pero que vale más que cualquier tesoro. Cuando el corazón está tranquilo y confiado, se toman mejores decisiones y se camina con seguridad hacia lo que Dios ha prometido. La prosperidad se vuelve entonces un estilo de vida, no solo una temporada de abundancia pasajera. Finalmente, la prosperidad que sigue a un ungido es un testimonio para quienes lo rodean. La gente observa cómo, a pesar de los desafíos, siempre hay provisión, siempre hay salida y siempre hay crecimiento. Ese testimonio provoca que otros reconozcan la fidelidad de Dios y deseen experimentar lo mismo en sus propias vidas. Por eso, la prosperidad no es un fin en sí misma, sino una evidencia visible del respaldo divino. Es la manera en que Dios muestra que aquellos que caminan bajo su unción no carecerán de lo necesario y que todo lo que hacen con sus principios termina siendo fructífero y bendecido. Use it. Expand key point 5 and don't add any ending sentence and make it lengthy on 500 words without heading and conclusion and make each paragraph on 8 lines. Write like a human. Keep it professional but conversational.
Don't use en dashes or buzzwords. Avoid sounding like a press release. Be clear, direct and natural like you're writing to a smart friend. ChatGPT Set. Una persona ungida aprende a depender de la guía constante del Espíritu Santo en cada aspecto de su vida. No se trata de una voz lejana ni de una señal extraordinaria que aparece de vez en cuando, sino de una relación cercana y continua que dirige los pasos en lo cotidiano. El ungido desarrolla un oído sensible que reconoce la diferencia entre sus propios pensamientos y la dirección de Dios. Esa sensibilidad no se logra de la noche a la mañana, sino con un corazón dispuesto a obedecer incluso cuando lo que escucha no tiene sentido lógico. La guía del Espíritu Santo se convierte en una brújula segura que muestra el camino correcto cuando las opciones parecen confusas o contradictorias. Muchas veces seguir esa voz implica tomar decisiones que otros no entienden. Puede significar renunciar a una oportunidad que parece prometedora o aceptar un reto que a simple vista luce demasiado grande. Sin embargo, la persona ungida entiende que la obediencia vale más que cualquier cálculo humano. Con el tiempo, al mirar atrás, descubre que esa instrucción que parecía extraña era en realidad la manera en que Dios lo estaba protegiendo o preparando para algo mayor. Esa confianza crece con cada experiencia, porque cada paso guiado por el Espíritu deja la huella de la fidelidad de Dios en la memoria del creyente. La guía del Espíritu Santo también se manifiesta en lo pequeño y en lo cotidiano. No siempre se trata de grandes decisiones de vida. Muchas veces es un consejo suave que evita un conflicto, una palabra que trae paz en medio de una discusión o un recordatorio oportuno que fortalece el corazón. El ungido aprende que Dios está interesado en cada detalle de su vida y que incluso lo más sencillo puede tener un impacto profundo cuando se hace bajo su dirección. Esa cercanía hace que el creyente viva con una conciencia constante de la presencia de Dios, sabiendo que nunca está solo ni abandonado a su suerte. Además, cuando una persona vive guiada por el Espíritu, su vida comienza a reflejar orden y propósito. No camina dando pasos al azar, sino que cada movimiento tiene dirección y sentido. Esto no significa que nunca habrá tropiezos, pero incluso en medio de los errores, el Espíritu Santo sabe cómo redirigir el camino para que el plan de Dios se cumpla. El ungido entiende que más que la perfección, lo que Dios busca es un corazón dispuesto a ser enseñado. Esa humildad permite que la guía divina sea constante, porque el Espíritu nunca deja de hablar a quienes están dispuestos a escuchar. También hay momentos en los que esa guía se siente como una carga en el corazón por orar, por ayudar a alguien o por detenerse a reflexionar antes de actuar. No siempre es una voz audible, a veces es una paz que confirma o una inquietud que advierte. Con el tiempo, el ungido aprende a reconocer esos impulsos como parte de la dirección divina. Y aunque al principio pueda parecer difícil distinguirlos, la práctica de la obediencia fortalece la claridad. Cuanto más se responde a la voz de Dios, más fácil es reconocerla, y esa confianza se convierte en una fuente de seguridad que acompaña toda la vida. Una de las evidencias más visibles de que alguien está peligrosamente ungido es que los milagros comienzan a rodear su vida de manera natural. No se trata de que la persona busque protagonismo ni que intente demostrar algo, sino de que la presencia de Dios fluye a través de ella con poder. Donde el ungido ora, las enfermedades se van. Donde declara palabra, la esperanza se enciende. Donde pone sus manos, la fe de los demás es levantada. Los milagros no son un adorno, son la confirmación de que el Espíritu Santo está respaldando cada acción. Esa manifestación sobrenatural es tan real que incluso quienes dudan no pueden negar lo que ven con sus propios ojos. Lo sorprendente es que los milagros no siempre llegan en escenarios grandes o en reuniones masivas. Muchas veces ocurren en lo cotidiano, en una casa, en un hospital o en medio de una conversación sencilla. El ungido no necesita un púlpito para ser instrumento de Dios, porque sabe que el poder del Espíritu no está limitado a un lugar específico. Los milagros acompañan su caminar porque la unción no se enciende y apaga según la ocasión, sino que permanece activa en todo momento. Esa disponibilidad para ser usado hace que Dios se glorifique de maneras inesperadas y que su nombre sea exaltado en cada situación. La vida de alguien ungido se convierte en un testimonio andante de que lo imposible se hace posible. Otros pueden ver que lo que parecía cerrado de repente se abre, que lo que parecía perdido se restaura y que lo que parecía perdido se restaura y que lo que parecía muerto revive. Esto despierta preguntas, provoca asombro y abre puertas para compartir la fe. Los milagros no son solo para quien los recibe, también son para los que observan y reconocen que hay un poder más grande obrando. Esa es la razón por la que el ungido no puede pasar desapercibido, porque donde camina el poder de Dios deja huellas visibles que transforman vidas. En la Biblia vemos cómo esta señal siempre estuvo presente en quienes fueron llenos de la unción. Los apóstoles imponían manos y los enfermos sanaban.
Las multitudes recibían liberación y los corazones se rendían a Dios al ver su poder en acción. Esa misma unción sigue vigente hoy en quienes se han rendido por completo al Espíritu Santo. El ungido no busca manipular ni forzar, simplemente obedece y permite que el Señor obre. El milagro no depende de la habilidad humana, sino de la obediencia y la fe. Y cuanto más dispuesto está el corazón, más espacio encuentra Dios para manifestar su gloria. Los milagros que acompañan al ungido no solo tienen que ver con sanidad física, también abarcan provisión, restauración emocional y libertad espiritual. Puede ser una familia que se reconcilia, un corazón que es liberado de opresión, o una necesidad que se cubre de manera sobrenatural. Todo eso son señales de que la presencia de Dios está activa. Cuando alguien vive bajo la unción, su vida se convierte en un canal constante de milagros, no porque él lo busque, sino porque Dios ha decidido usarlo como un instrumento para bendecir y transformar a quienes lo rodean.